Hoy vamos a estar hablando sobre la escritura terapéutica y cómo utilizarla como actividad de autocuidado. La verdad que la escritura terapéutica es una actividad que yo utilizo mucho tanto en mi rutina diaria como durante las terapias y sesiones con mis pacientes. Tengo pacientes que tienen una relación amor-odio con esta actividad porque no les gusta mucho la escritura, pero también tengo otros pacientes de que les encanta, ¿no? Entonces es algo muy subjetivo, es algo muy personal y tiene mucho que ver también la forma en la que fuimos criados y la relación que tenemos con la escritura. Porque, por ejemplo, si yo de niño o de niña fui muy exigida con respecto a escribir bien, a tener bonita letra, entonces actualmente voy a escribir solamente lo necesario. Entonces hay un cierto grado de resistencia en algunas personas que tienen una mala relación con la escritura, que cuando les comento, ¿no?, que se trabaja desde esta práctica, me dicen, ay, no me gusta escribir, ¿no? O no tengo tiempo, o si no, les doy ejercicios pequeños, pero no los realizan. Entonces se nota mucho cuando a una persona no le gusta escribir, ¿no? El ejercicio sería más indicado para personas que sí les gusta, ya que la mayor parte de las personas sí tenemos una bonita relación con el tema de la escritura. Entonces para estas personas es muy favorable. Para las otras personas, por ejemplo, tenemos otras estrategias, como por ejemplo hablar, ¿no?, el arte, la expresión artística. Con ellos ya vemos otra dinámica del procesamiento de la información, porque en realidad la escritura terapéutica lo que ayuda es a procesar de una forma adaptativa la información. Ese sería como el objetivo que tiene esta herramienta, pero nosotros, ahora lo vamos a ver desde varios puntos de vista o varias formas de aplicar la escritura terapéutica y cuál de esas nos funcionaría mejor para diferentes circunstancias en la vida. Por ejemplo, si yo tengo problemas con la ansiedad, con el estrés, entonces hay ejercicios específicos de escritura terapéutica que me van a ayudar más incluso que el simple hecho de desahogarse, por ejemplo. ¿Y por qué funciona esto? En realidad la lógica de la escritura terapéutica es de que cuando escribimos hay todo un procesamiento que sucede en el cerebro. Muchas zonas importantes del cerebro se activan, entre ellas, por ejemplo, el área racional o el área lógica de la planificación, que es aquí el córtex prefrontal. Y hay estudios que comprueban que, por ejemplo, la amígdala, que es la encargada de la regulación emocional, disminuye su efecto, su intensidad, sobre todo con respecto a la ansiedad y el miedo. Entonces, al escribir, tenemos estos como bajos niveles de ansiedad y miedo, porque nuestro cerebro está tan ocupado estructurando la información, ordenando las ideas, planteando, ¿no?, resolver el problema o plasmar de la forma más clara posible. Entonces es como que les damos un espacio, un tiempo al cerebro para que funcione más desde el área racional, y esto ayuda también a procesar mejor, sobre todo los hechos o las circunstancias que estamos viviendo, si son traumáticas o dolorosas. Estos ejercicios, por ejemplo, los trabajo mucho en personas que están pasando por una ruptura amorosa, personas que están lidiando con el trabajo, ¿no?, de la sanación de las heridas de la infancia o las heridas emocionales, y están reviviendo, por ejemplo, situaciones muy duras en la infancia, situaciones de maltrato o de injusticia que vivieron. Entonces, al procesar esta información de forma escrita, el trabajo que hace el cerebro es completamente diferente al que hace solo cuando lo habla. Cuando hablamos estamos conectando sobre todo la parte emocional, ¿no?, por el contenido de las palabras y el funcionamiento de la parte del cerebro que es más verbal, lógica. Sin embargo, como cuando escribimos se activan muchas más áreas, sobre todo por la parte del procesamiento motor, de la estructuración gramatical, ¿no? Entonces es un procesamiento diferente. Y eso es lo que hace que sea más favorable para
para la misma persona de lograr gestionar sus emociones tal vez, o procesar mejor la información que está trabajando. Esa sería como la neuropsicología, ¿no? de la escritura terapéutica, y por qué es tan favorable trabajarla tanto en terapia, porque son ejercicios que se hacen dentro de terapia, como para la vida diaria. Tengo, por ejemplo, personas que ya terminaron, digamos, su tratamiento, y como forma de seguimiento los veo una vez al mes, una vez cada 2 meses, y, por ejemplo, algo que se les pide es que identifiquen las actividades que se acoplan más a su rutina y las puedan aplicar de forma recurrente. Y sucede mucho que esta práctica de la escritura terapéutica se convierte en parte, ¿no? de la rutina diaria, así como para el cuidado físico, por ejemplo, puede ser cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, bañarnos, todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo. Así, estas actividades también representan un cuidado, pero para la mente, ¿no? Para cuidar tu salud mental. Entonces se encarga que se realice de forma recurrente, todos los días, o tal vez día por medio, o por lo menos una vez a la semana, ¿ya? Bien, ¿en qué ayuda? Los beneficios de la escritura terapéutica son muchos, pero en general podemos decir que ayuda a plasmar las ideas, los pensamientos y los sentimientos en otro lugar que no sea solo la mente. Porque lo que pasa mucho con las ideas, ¿no? y el pensamiento rumiante es de que el pensamiento se queda tanto en la cabeza que nos quedamos dando vueltas ahí, y como algo que digo mucho en los talleres es que la emoción solo quiere ser sentida, ¿no? Y lo que hacen los pensamientos es como empujar la emoción para que sea sentida. Entonces, si yo estoy lidiando con ansiedad, que es la emoción, la mente lo que va a hacer para ayudar, ¿no? En teoría ayudar, es darme pensamientos que van en cadena. Así por ejemplo, la ansiedad está ligada mucho con el miedo. Entonces la mente va a estar dando ideas como y si pasa esto, y si después pasa esto, y por ahí sucede lo otro, ¿no? Entonces empieza a haber una cadena de pensamientos que lo que hace es que uno sienta más fuerte la emoción, y eso se queda como un bucle, ¿no? Como un bucle, y eso es lo que causa tanta angustia a la persona, porque estos pensamientos no son voluntarios, ¿no? Por un lado son involuntarios, pero también son naturales, son como que van a venir sí o sí. ¿Por qué? Porque la mente es como que te da estas pequeñas dosis de preocupaciones para prevenir que algo malo pase, ¿no? O si es que algo malo pasara, tú ya estarías como listo para recibir una noticia y que no sea un shock, o que yo no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, de forma evolutiva, el cerebro tiene esta función de dar estas ideas para que tengamos precaución, para prevenir, para cuidar. Lo que pasa es que cuando ya se sale de las manos, o ya se sale del nivel de tolerancia al malestar que yo tengo, entonces ahí es donde me causa otras emociones, ¿ya? Y ahí me causa, por ejemplo, mucha incertidumbre, causa otro tipo de malestares como dolores de cabeza, y ya ahí se va haciendo como que más grave, sobre todo si no atendemos la emoción. O sea, sobre todo si intentamos esconder la emoción, o intentamos rechazarla, negarla, minimizarla, es como que va a volver, y vuelve a veces con más fuerza. Hay que tener mucho cuidado entonces de tener mucho conocimiento, mucha inteligencia emocional para saber qué hacer cuando pasan estas situaciones, porque hay herramientas, hay actividades que podemos utilizar para disminuir el malestar o el impacto que tienen algunas situaciones cotidianas de la vida en nuestra mente y en nuestras emociones. Entonces, ayudan por ese lado a plasmar las ideas en el papel
Y cuando tenemos las ideas en el papel, salen, ¿no? O sea, ya no están solo en la mente encadenándose, sino que ya las puedo ver en la hoja, y al verlas en la hoja ya puedo tener otro punto de vista de ese problema o de esa situación o de ese pensamiento. Y esto hace también de que me despersonalice de la situación o el problema que estoy analizando. Porque cuando tengo en la mente las ideas, los sentimientos, los pensamientos que me causan malestar, muchas veces lo tengo tan, como están en mi mente, entonces mi mente lo siente tan mío que yo me identifico con ese pensamiento y lo siento real. Y por eso es que a veces cuesta tanto salir de ese a veces muchas personas lo conocemos como un hueco, ¿no? El hueco, por ejemplo, de la tristeza, en donde no se ve salida, o el hueco de la ansiedad, el hueco de la depresión, ¿no? Entonces muchos lo representamos como algo donde uno está hundido y no sabe qué hacer, ¿no? No sabe para dónde ver. Entonces lo que hace este ejercicio es que me saca, por un lado, solo de la mente, y puedo ya ver el problema, porque ya la situación, los pensamientos no están en mi mente ni en mi cabeza, sino que ya lo puedo ver plasmado en una hoja. Y ya cuando lo veo plasmado en la hoja, ya no siento que eso sea yo, ¿no? Ya como que ya no siento que eso sea solo mío, sino que ya lo puedo ver desde otra perspectiva. Esa sería la palabra, que me da perspectiva de la situación. Bien, otra cosa que ayuda también en la escritura terapéutica es a procesar de una forma adaptativa la información. El cerebro de por sí ya tiene una función que es la encargada de procesar la información. ¿Qué quiere decir procesar la información? Quiere decir que cuando nosotros vivimos experiencias o situaciones en la vida, siempre están cargadas de la situación, está cargada de una emoción, ¿no? La situación tiene su emoción. Si la información o esta situación fue bien procesada, si el cerebro la trabajó bien, lo que hace es separar la emoción y se guarda en memoria a largo plazo solo lo que pasó. Entonces, cuando yo recuerdo lo que pasó, puedo recordar esta situación que pasó así, pasó esto y esto y esto, y lo puedo recordar sin sentir la emoción que tenía antes. Eso sería un procesamiento adaptativo de la información, lo que estaría bien, personas que procesamos bien la información. Pero hay personas que nos es más difícil separar la emoción de la información. Entonces, cuando yo guardo un recuerdo y está cargado de emoción, ya sea una emoción como de miedo, de tristeza, de ansiedad o cualquier emoción que me causa malestar, esa información no se procesa bien. Esa información se queda en otra área del cerebro que es más emocional, que sería más como el sistema límbico, donde están guardadas nuestras emociones. Por eso es que cuando yo recuerdo este hecho, me duele. O sea, yo puedo recordar alguna situación que ya pasó, pero si yo no la procesé bien, voy a recordar la situación y voy a llorar, o me voy a enojar, o voy a estar recordando también el sentimiento. ¿Por qué? Porque esta información no fue bien procesada. Entonces, lo que hace, por ejemplo, tanto la terapia con diferentes estrategias como este ejercicio en particular, que es la escritura terapéutica, es que se procesa la información de una forma diferente, ¿no? Que lo que intenta hacer es cambiar, separar esta emoción y ver el hecho como una situación, y ya puedo verla como que desde el punto de vista que fue un aprendizaje, desde un punto de vista de algo que yo estoy agradecida que pasó después de eso, ¿no? Entonces yo puedo verla desde algún otro lugar que no sea solo desde el dolor o desde el malestar que me hizo pasar esa situación, ¿no? Entonces los beneficios, la verdad, son muy amplios, ¿no? O sea, estos beneficios se pueden ver para la mayoría de los ejercicios que vamos a nombrar de escritura terapéutica, como por ejemplo, otro beneficio es que da claridad, ¿no? Claridad mental, estimula la organización y promueve la resolución de problemas. Como ya lo había mencionado, al verlo afuera el problema es más fácil plantear otras preguntas y ya no ahogarnos tanto en lo que pasó, sino ver las soluciones.
Bien, dentro de las estrategias que yo trabajo en terapia de escritura terapéutica, hay algunos ejercicios que son muy cortitos y son muy fáciles de aplicar. Estos, por ejemplo, son los que yo recomiendo la primera semana del tratamiento, o para pacientes más jóvenes, o para pacientes que tengan una agenda muy apretada, ¿no? Que yo ya haya conversado con ellos y que tengan mucho trabajo. Entonces estos primeros ejercicios toman máximo 5 minutos de realizar, y se pueden realizar tanto en la mañana, ideal que sea en la mañana, como en cualquier parte de momento del día cuando se tenga tiempo. El primer ejercicio, por ejemplo, es la copia de frases positivas. Normalmente, después de cada sesión de terapia, yo les envío a mis pacientes una lista de frases. Por ejemplo, yo veo a mis pacientes cada 7 días, y para verlos la siguiente semana, yo le envío 35 frases, dependiendo de lo que estamos trabajando. Claro, por ejemplo, si estamos trabajando la ruptura amorosa, le mando frases de resiliencia. Si estamos trabajando heridas de la infancia, mando frases de autocompasión, ¿no? Entonces, dependiendo siempre de las características de la dificultad que se está trabajando con el paciente, elijo una serie de frases que les envío, y la única consigna es copiar 5 frases diarias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace esta actividad? Por un lado, promueve pensamientos positivos, ¿no? Y al promover pensamientos positivos también estamos, ¿no?, estimulando más buenos neurotransmisores, estamos estimulando la secreción de oxitocina, serotonina. Entonces hacen que la idea de este ejercicio es de que el paciente se sienta bien, o las personas nos sintamos bien realizando la copia de estas frases. La segunda actividad sería el diario de gratitud, ¿no? Que vendría a ser similar a la copia de frases positivas. Sin embargo, en este ejercicio yo no se mandan las frases, sino que la persona tiene que identificar 5 cosas de las que está agradecida, ¿no? Esa sería la consigna: identificar 5 cosas de las que está agradecida y escribirlas. Entonces la tarea sería escribir esas 5 cosas, y en esa lista al día siguiente tienen que escribir otras 5 y no tendrían que repetirse, ¿no? Esa sería lo principal, de que no se repitan. Esas son como las más cortitas, porque tomarán 5 minutos escribir, ¿no?, 5 frases o escribir 5 cosas de las que estás agradecida. Esas serían como que las más introductorias. Yo las recomiendo hacer la primera semana, cuando estamos empezando a incorporar la escritura terapéutica en nuestra vida, porque esto me ayuda a identificar los momentos que yo me puedo dar para hacer el ejercicio, ¿no? O si me puedo organizar, por ejemplo, me levanto 10 minutos más temprano, o lo hago en algún break que tenga en el trabajo. La idea es de que se puedan identificar los momentos y que yo pueda empezar a incorporar la escritura dentro de mi rutina diaria. Por eso es que los ejercicios son bien cortos al principio. Ya luego, cuando voy viendo, sobre todo la segunda sesión es como la definición si vamos a continuar con el siguiente nivel de escritura terapéutica, porque hay pacientes que no tienen más tiempo, ¿no? O hay mucha resistencia a incorporar el ejercicio. Entonces, por ejemplo, en esos casos, para personas que no nos acomodamos todavía, se recomienda mantener o tal vez aumentar a 10 frases, pero mantenernos en este orden para no dejarlo. La idea sería no dejar el ejercicio. Y ya cuando uno se sienta lista, o tal vez los fines de semana que uno tiene más tiempo, se puede realizar una modificación. Por ejemplo, tener un día a la semana donde yo pueda escribir un capítulo de la historia de mi vida, ¿no? Ese sería otro ejercicio: empezar a escribir como que la historia desde que naciste, ¿no? Que cómo naciste, las relaciones de la familia, todo lo que sabes en torno a tu crianza, y uno puede ir identificando momentos clave de la vida de uno que luego se pueden trabajar en terapia, o si no, se pueden hacer preguntas con respecto a esa misma dinámica, ¿no? La historia
la vida. Voy a ir tachando las que voy mencionando porque las tengo desordenadas. Y igual voy a pasar una lista de todos los puntos de las técnicas de escritura terapéutica al grupo de WhatsApp, que creo que de ahí vienen la mayoría. Tenemos un grupo de WhatsApp. Entonces me avisan si quieren, si no están en el grupo, para que se las pase ahí. Ya hemos visto copia de frases positivas y diario de gratitud. Este es el tercero, la escritura de la historia de vida, ¿no? Que eso se puede realizar, sobre todo cuando hay más tiempo. Después, otra recomendación que les digo a mis pacientes es el tener un tiempo de escritura libre, sobre todo cuando estamos muy abrumados. Por ejemplo, si yo estoy muy abrumada con el estrés, o terminé el trabajo y me quedaron cosas pendientes, entonces escritura libre lo que serviría sería para cerrar ese momento como de estrés o ansiedad que estoy pasando, para dar paso a lo que vendría a ser mi momento de relajación, porque muchas veces estamos con el estrés del trabajo y nos lo llevamos hasta la casa y nos lo llevamos con la familia, cosa que no debería pasar, porque tendríamos que tener separado, ¿no? el límite, poner límites con respecto a lo que corresponde al trabajo y lo que corresponde a mi descanso, a mi tranquilidad, a mi momento familiar, y no estar con mi familia, por ejemplo, pero mi mente está en el trabajo. O sea, para evitar eso, lo que se recomienda es tener un momento de escritura libre para darle cierre, ¿no? Por ejemplo, si están en mi cabeza dando vuelta los pendientes del trabajo, entonces la escritura libre tendría que ir dirigida a anotar, ¿no? Anotar todo lo que tengo en la cabeza. Por ejemplo, tengo que hacer esto, lo voy a ordenar para mañana, hacer esto primero, esto después, y unas frases tal vez más en orden de poner límites a uno mismo, porque es más difícil a veces poner límites a uno mismo que ponerle límites a los demás. Entonces es algo que también uno tiene que entrenar. Por ejemplo, de que para darle un cierre, ¿no? Estos son los pendientes, lo que tengo que hacer el día de mañana. Ahora empieza mi momento de descanso o mi momento familiar. Entonces decido aprovechar mi momento familiar o mi momento de descanso, y lo que tenga que solucionar el trabajo lo solucionaré en momento de trabajo, ¿no? Y es algo como que ser firme con uno mismo para poder dar una separación, que en un inicio también es como que complicado, porque obviamente la mente quiere seguir en el drama, ¿no? de los pendientes y pero la idea es hacer el ejercicio las veces que sea necesario, para yo tener claro de que es momento de descansar o de ya dejar de pensar en eso, ¿no? Pero sin quitarle la importancia, ¿no? Por eso es que en un inicio se plasman los pensamientos para darle la relevancia de que sí, es importante, lo estoy viendo, lo estoy organizando, pero ya no puedo hacer más que eso, ¿no? O sea, no ayuda en nada tener a los pensamientos ahí, cargándolos en otro momento donde no se puede hacer nada para solucionarlos, ¿no? Bien, ese es el de escritura libre, sería el cuarto. Luego, también cuando estamos trabajando las emociones en terapia, una técnica que se utiliza es la escritura de metáforas. Esto funciona sobre todo para personas que son muy creativas o personas que les gusta leer, que les gusta el arte. Entonces, la escritura de metáforas ayuda bastante a poner en palabras el sentimiento. Por ejemplo, si estoy trabajando la tristeza, la angustia o la ansiedad, les pido, por ejemplo, de que me armen una historia con respecto a cómo se sienten con esa emoción. Por ejemplo, puedo representar a la tristeza como un mar, o una, ¿cómo se llama esto? O una laguna oscura, ¿no? Donde me siento ahogada, ¿no? Entonces esta representación creativa del sentimiento hace que la mente, o sea, accede a la mente desde otra forma, porque la mente racional trabaja bien con saber las cosas. Por ejemplo, saber que la tristeza es una emoción que tiene estas funciones y
esta misión en la vida, ¿no? Entonces el saber o la psicoeducación le ayuda mucho al cerebro racional, porque es la parte del cerebro que necesita saber para no tener incertidumbre y no tener malestar. Pero a la parte del cerebro que es más emocional, no es tanto, o sea, no le interesan tanto las razones o la teoría o lo técnico, sino que funciona diferente. Esta parte del cerebro, por ejemplo, funciona más con cuentos, funciona más con historias, con imaginar, y esta es la parte que conecta con nuestras emociones. Entonces, hacer una escritura, este ejercicio de escritura de metáforas, ayuda a conectar de una forma diferente con la emoción y buscar la salida desde esta parte más emocional, que en esa metáfora, por ejemplo, de la tristeza, que es una laguna de agua oscura donde yo me siento ahogada, donde yo me siento sola. Entonces la metáfora podría ser que después puedo encontrar en esa laguna una forma o de qué agarrarme, ¿no? De qué agarrarme, tal vez un muelle, siento una madera, entonces me agarro de eso para no ahogarme en esa tristeza, ¿no? Entonces así se llega al cerebro emocional, se llega desde la parte del cuento, de las historias, de la imaginación. Bien, luego otro ejercicio interesante que también se aplica en terapia es el de las cartas no enviadas, sobre todo cuando trabajamos ruptura amorosa y la sanación de las heridas de la infancia. Trabajamos mucho con esta actividad para realizar cartas, por ejemplo, cuando hay temas inconclusos y que sentimos que no hubo un cierre para el duelo por ruptura amorosa. Se utiliza, por ejemplo, escribir una carta a la persona con la que terminaste la relación y sería para darle un cierre, ¿no? No quiere decir que se vaya a enviar esa carta, pero el simple hecho de tenerla, algunas personas la entierran, la queman, otras personas la guardan, pero es un símbolo de que se dijo eso que se tenía guardado. Lo mismo sucede en las heridas de la infancia. Se trabajan, por ejemplo, cartas a mi yo del pasado. Por ejemplo, si yo tengo una herida de la infancia o tuve una vivencia muy dura cuando era niña, ese recuerdo en la memoria se queda guardado con dolor. Al tener yo esta relación, por ejemplo, este tema de enviarse cartas, es como tener un contacto y un apoyo con ese recuerdo que quedó solo, o que quedó como en la memoria, ¿no? Quedó desamparado, y hacer ese acompañamiento por medio de las cartas ayuda otra vez desde esta área más emocional del cerebro a dar tranquilidad, ¿no? A hacer como un acompañamiento a mi memoria, y que ese recuerdo que yo tenía que guardaba dolor ya lo puedo incorporar, como que guarda alivio, que guarda compañía, que no está sola. Entonces las cartas es una actividad muy bonita que también se requiere tiempo, ¿no? Para hacer una carta, pero es una de las actividades que se empieza a trabajar ya luego de la tercera o cuarta sesión, que ya son cuando las personas ya incorporaron la escritura terapéutica y ya pasaron, por ejemplo, por estos otros tipos de escritura. Ya se puede aprovechar mejor este ejercicio. Otra de las actividades que creo que incluso se aplica antes de las cartas, que es de las actividades escritura terapéutica con preguntas guiadas. Esa es otra forma, es una forma menos libre, ¿no? Porque las preguntas vienen guiadas, pero estas preguntas guiadas, por ejemplo, sí o sí las tiene que realizar un terapeuta. Sería que este ejercicio, por ejemplo, no forma parte de los que están en la lista, porque los que están en la lista uno los puede hacer de forma individual, no necesita el acompañamiento de un terapeuta, pero el de preguntas guiadas sí o sí tendría que ser realizado con alguien que realice las preguntas, sobre todo porque la idea de las preguntas guiadas es que haya una indagación sobre un tema específico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos a tomar de nuevo el ejemplo de la ruptura amorosa, y esta otra persona, ¿no? Que es mi terapeuta, sabe en torno a qué gira la dinámica de esa ruptura amorosa y todo el dolor y todo lo que no se superó.
Entonces las preguntas van a ir dirigidas a ahondar en esos sentimientos, a conectar, por ejemplo, con la autocompasión, con mi yo resiliente. Entonces va a haber un enfoque, o sea, va a tener un objetivo bien claro. Por ejemplo, cerrar ese capítulo o identificar estrategias que yo puedo utilizar conmigo misma para superar esta ruptura, identificar mis fortalezas, identificar aprendizajes, ¿no? Entonces, el de preguntas guiadas sí es más conciliador, o sea, es más como que de cierre de la dificultad que tengo que trabajar, pero es un poco más profunda, y muchas personas a veces no tienen la apertura a indagar, o sea, a profundizar sobre un tema que les duele mucho, ¿no? Entonces, en una primera instancia, por ejemplo, las personas tendemos a querer solo sacar, ¿no? Solo sacar la información más que atender el dolor, porque en la mente es como que tengo mucha información, entonces solo quiero sacar este sentimiento, y todavía no se sienten en un inicio listos para ir a atender y dar soluciones, ¿no? Es como que quieren liberarse de la emoción para luego ya ver qué hacer con eso, ¿no? Y ahora cómo lo sano, y ahora que ya tengo todo esto, y ahora qué hago con él, ¿no? Entonces es algo que se hace como que muy paulatinamente, o sea, como que muy de a poquito, las preguntas guiadas, pero son las más favorables para el tratamiento, sobre todo para el tratamiento de personas que les gusta, o sea, que tienen esa conexión con la escritura y pueden analizar, liberar las emociones. Es una de las estrategias más efectivas para dar cierre, ¿no? a los malestares que normalmente son nuestros motivos de consulta. Bien, sigamos con las otras actividades que no necesitan de un terapeuta para realizar la escritura terapéutica, que ya habíamos hablado de las cartas no enviadas, que estas están relacionadas más que todo a cartas a otra persona. Hay también otra variación, que son las cartas a mí misma, pero de otros tiempos, por ejemplo, a mi yo del futuro, a mi yo del pasado, o desde otro lugar. Por ejemplo, en lugar de yo escribirle a mi yo del futuro, que mi yo del futuro me escriba a mí, algo así, ¿no? Entonces hay muchos juegos aquí con la parte temporal, porque en la mente tenemos esta visión o esta percepción o esta imagen de cómo somos o cómo fuimos nosotros a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cómo fui yo a los 5 años, cómo fui a los 7, a los 10. Tengo una memoria o una imagen más o menos de lo que fui yo, cómo era, cuál era la diferencia con la persona que soy hoy. Y asimismo también tengo una idea de cómo voy a ser yo en el futuro, ¿no? Cómo seré yo en 5 años, en 10 años. Tengo como que las opciones aquí de cómo podría llegar a ser, ¿no? Entonces ahí se puede hacer esa conexión, así también como con las emociones, o la percepción que yo tengo de mis emociones. Por ejemplo, en mi cerebro o en mi memoria, en mi mente, yo tengo una idea de cómo soy yo cuando estoy feliz. También tengo una idea de cómo soy yo cuando estoy triste o enojada o con vergüenza, ¿no? O con sentimientos de culpa. Entonces yo tengo una imagen y tengo unas palabras en torno a lo que esa persona diría, ¿no? Así como tenemos eso para las emociones de malestar. Vamos a decir, no digo negativas, porque no son negativas, las emociones no son ni negativas ni positivas, pero les digo como displacenteras, de malestar, algo así. Pero también tengo la imagen de cómo soy yo cuando estoy muy feliz, de cómo soy yo cuando estoy ayudando, ¿no? De cómo soy yo cuando estoy alegre, enamorada, cuando me siento fuerte, me siento resiliente, cuando yo me siento compasiva, que es lo que trabajamos mucho en la terapia basada en la compasión. Trabajamos mucho en desarrollar el yo compasivo, porque este yo compasivo es el que trabaja al final, o el que tiene más lazo y conexión con mis otras situaciones donde estoy con malestar, ¿no? O sea, por ejemplo, mi yo actual, si mi yo actual está viviendo ansiedad, entonces tenemos
desarrollamos más este yo compasivo para atender esta necesidad de atención, de gestión emocional. Entonces, uno de los primeros puntos que trabajamos es ese, desarrollar el yo compasivo, resiliente, de paz, de calma. Esa sería como que la variación de las cartas que se hacen. También hay otras cartas que se trabajan, por ejemplo, cartas a alguna emoción. Por ejemplo, trabajar mi carta a la tristeza, mi carta a la ansiedad, mi carta al enojo, a la ira, ¿no? Entonces, incluso se hace una dinámica como de diálogo interno, que a veces también lo vemos como diálogo interno separado, que es escribir acerca de una comunicación que yo tengo conmigo misma, ¿no? Entonces, ese sería el diálogo interno. Y la otra variación sería una carta a mi yo enojado, o a mi yo ansioso, o a mi ansiedad, pero que vaya de vuelta, ¿no? O sea, que la ansiedad también me responda a mí, o que el enojo también me responda a mí. Y así ir armando como que el aprendizaje, porque las emociones siempre vienen a enseñarnos algo, o están representando algo que yo necesito saber. Otra de las actividades que es muy, muy bonita es el diario de las emociones, que si no me equivoco está en mi perfil de Instagram. Lo pueden descargar, es gratuito, que es un diario donde es una hoja donde yo podría escribir de forma diaria cómo ha estado mi día. Se recomienda, por ejemplo, usarlo en la noche, donde yo puedo hacer una retrospectiva y ver cómo ha estado mi día, o cómo han estado mis emociones este día, y si hay algo que profundizar, se escribe, ¿no? Para profundizar sobre alguna emoción. Otra de las actividades que se puede realizar con la escritura terapéutica es el diario de sueños, ¿no? Para personas que sueñan, o sea, que tienen sueños vívidos, se pueden escribirlo en las mañanas, el diario de sueños. Esta es una forma, por un lado, también de entrenar la memoria, ¿no? Porque muchas veces olvidamos los sueños cuando despertamos, y lo ideal sería despertar pensando en escribir el sueño, ¿no? Cosa que yo lo puedo luego anotar, y tal vez para después analizarlo, porque soñé esto, o muchas personas que vivimos lidiando con emociones como el estrés y la ansiedad, solemos soñar cosas relacionadas al estrés, a lo que causa el estrés o la ansiedad. Por ejemplo, si mi estrés está causado por el trabajo o algunas relaciones interpersonales, entonces mis sueños normalmente van a girar en torno a eso. Y es como el llamado de atención que está dando el inconsciente de que hay que resolver esto para volver a conectar con la paz, con la tranquilidad. Entonces hay que darle como que su análisis a eso, para ver que me deje descansar en paz, ¿no? O sea, que me deje que esta idea o esto que está siendo el motor de mi ansiedad, poder atenderlo para que se detenga y yo pueda dormir tranquila. Más o menos así sería la idea del diario de sueños. Y el último, no el último, pero el siguiente, creo que ya dije como 10. Esta es la 10ª actividad. La 11ª entonces sería el diario de sueños cumplidos. Cuando les explico, por ejemplo, a mis pacientes que las emociones o los sentimientos de malestar, como los que vienen de la tristeza, de la ansiedad, del estrés, son pensamientos y emociones que no podemos impedir, ¿no? O sea, que sí o sí van a llegar. Lo que sí podemos hacer es iniciar los pensamientos que causan la tranquilidad, el bienestar. Esos sí tenemos que entrenarlos, porque esos no son voluntarios. Esos van a venir en la medida en la que yo sea más consciente de que los puedo generar. El diario de sueños cumplidos te hace conectar mucho con la esperanza, ¿no? Te hace conectar mucho con la fe, con los objetivos, con tus metas, con toda la planificación que tú tienes con respecto a lo que quieres ser o que quieres hacer en el futuro. Entonces, en este diario, por ejemplo, se anotan las cosas que tú sueñas que se realicen, pero como si ya se hubieran realizado,
¿no? Por ejemplo, si mi sueño es comprarme una casa, tener una familia, entonces mi sueño cumplido va a ser que yo ya tengo una casa y ya tengo una familia. Entonces escribir sobre cosas que tú sueñas como si ya las tuvieras, lo que hace que tu cerebro directamente se conecte con esta parte de el cumplir objetivos, ¿no? El cumplir objetivos, el cumplir metas, se asocia mucho con neurotransmisores del bienestar o de la felicidad, de la tranquilidad, como la oxitocina, la serotonina. Entonces estas funciones tenemos que buscarlas nosotros, porque las de malestar, las de estrés y ansiedad van a venir solas. De esas no hay que preocuparnos porque van a llegar, ¿no? Las que tenemos que ser conscientes y buscar van a ser estos otros pensamientos que inducen a mi cerebro a sentirse bien, a sentirse tranquilo, a tener resiliencia, fe, gratitud. No lo puse el diario de gratitud. ¿O sí lo puse? Ah, sí lo puse. Fue el segundo que dije. El número 2 es el diario de gratitud. Que eso nos ayuda a conectar con emociones más bonitas, ¿no? Emociones de más tranquilidad. Y la última actividad, que sería la 12ª opción para hacer escritura terapéutica, puede ser escribir listas, ¿no? Escribir una lista, por ejemplo, de actividades de autocuidado. Por ejemplo, si ya estoy incorporando la escritura terapéutica, entonces puedo anotarme una lista de el día de hoy hacer, copiar 3 o buscar 2 frases positivas, ¿no? Para copiar. Para mí, lista de autocuidado. Puedo estar agradecida de 2 cosas, ¿no? Entonces serían como cosas que uno tiene que hacer y ese es el objetivo de la lista, ¿no? Listas de amor propio también. Para esto también tenemos que entender cuáles son nuestros lenguajes de amor propio. Entonces, si mi lenguaje de amor propio son palabras de afirmación, entonces en mi lista de amor propio voy a incluir decirme frases bonitas, a mirarme al espejo y halagarme o piropearme, ¿no? Porque para mi mente eso representa amor. Entonces tengo que ser muy consciente también de cuáles son mis lenguajes del amor y de cómo yo entiendo el amor. Si por ejemplo mi lenguaje del amor es tiempo de calidad, entonces yo tomaré un tiempo especial para dármelo a mí misma y llevarme, por ejemplo, al parque o a algún lugar que a mí me guste. Y la última lista podría ser lista de metas y objetivos, que sería como una variación del diario de sueños cumplidos, que vendría a ser una lista de todo lo que yo quiero lograr en un tiempo determinado. Por ejemplo, de aquí a 3 meses, de aquí a 6 meses, y tener mis metas y objetivos marcados. Bien, esas serían las actividades, las 12 actividades de escritura terapéutica que se pueden utilizar. Están ordenadas como en cantidad de tiempo requerido. Las que dije primero, sobre todo las 2 primeras, son pensadas para realizarse en 5 minutos, cada una, 5 minutos. Y ya las demás van tomando más tiempo. Entonces lo ideal sería empezar con las actividades más cortas para ir incorporando la escritura terapéutica en nuestra actividad diaria, en nuestra rutina, y ya cuando vaya identificando que puedo tener un poco más de tiempo para dedicarle a la escritura, y también viendo los beneficios, porque hay muchas personas que en un inicio muestran como que resistencia o no lo incorporan rápido a su rutina, pero ya cuando ven los beneficios y ven que ayuda bastante a la salud mental, al bienestar, entonces ya le van dando como que más prioridad. Tengo pacientes que en un inicio les costaba mucho este tema de la copia, y ya cuando empezamos las preguntas guiadas, ya todas las sesiones me piden, ¿no? O sea, como que ya terminé mis 10, mis 15 preguntas guiadas, entonces le encargo me mande más, ¿no? Entonces siempre identificar primero cuál es en qué me está haciendo bien, ¿no? Eso sería lo principal, para que esa sea la motivación de incorporar esta práctica que favorece tanto, ¿no? el autocuidado. Bien, espero les haya gustado. Igual va a quedar grabado, queda grabado en YouTube, el de Instagram lo mando a YouTube, y el que está grabado ahorita en Facebook va a quedar guardado ahí directo en Facebook. Lo pueden ver desde ya, porque queda grabado directo, porque el de YouTube lo tengo que todavía descargar y cargar de nuevo, entonces eso es un procedimiento ahí, toma un tiempito.
pero va a estar en mejor calidad. Bien, que tengan buenas noches. Cualquier pregunta, consulta me la dejan igual en el video o en los comentarios y yo las puedo ir respondiendo en TikTok o en el grupo de WhatsApp que tenemos de amor propio. Buenas noches y que descansen bien.